Listo, profesor. Listo, ¿ya se ve a pantalla completa? Sí, Sí, ok. Entonces, recuerden que esto ya lo teníamos platicado, ¿no? Que ustedes ya lo vieron también el trimestre pasado, que sea desde otra perspectiva. Y esto fue lo que nosotros estuvimos trabajando la sesión pasada. Las cuestiones de qué voy a entender por innovación, las innovaciones radicales, incrementales y principalmente esta jerarquización de lo que se considera innovación. Entonces, lo que nosotros veíamos aquí que estuvimos haciendo ahí en clase, ahí con los equipos que ustedes formaron, ¿no? Que encontraron algunos ejemplos de cierto tipo de innovaciones y esto era importante principalmente a la hora de su examen, que tengan un poquito más de certeza, ¿no? A la hora de estar revisando los ejemplos que vienen, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que ustedes se dieran cuenta de aquí es algo que ya el manual de Oslo recupera y que Nefa destaca de Schumpeter, que nos dice, las innovaciones eh, antes, antes en alguna de las primeras versiones del manual de Oslo, que es uno de los compendios eh, donde se van a discutir cuáles son los indicadores más importantes para medir los procesos de innovación, los esfuerzos en términos de ciencia y tecnología. Había una diferencia muy marcada entre lo que se consideraba innovación tecnológica e innovación no tecnológica. Entonces, la innovación tecnológica únicamente se identificaba aquella que generaba estos cambios, ya sea en el artículo, en el servicio o en el proceso. ¿Vale? Entonces, eso era mayoritariamente lo que se reconocía como innovación tecnológica. Y la, comillas, innovación no tecnológica era lo que comprendía toda esta cuestión de los cambios organizacionales, ¿vale? O sea, entendido como esto último que platicábamos de crear una nueva organización en la industria, pero no solamente dentro de la industria, sino también gestar nuevos cambios organizativos al interior de la empresa. ¿Vale? Entonces, esa era una innovación no tecnológica y también todas aquellas, esto que estamos aquí viendo en el punto 2, los nuevos modos de gerenciar comercialmente un producto o un servicio, ¿no? Toda esta innovación que estaba ligada con la mercadotecnia, con la venta, no se reconocía como innovación tecnológica, era una innovación tecnológica, ¿no? Entonces, ahora ya les decía que en la última edición del manual de Oslo, si no mal recuerdo, es la cuarta edición, ya la innovación se reconoce, ¿no? Reconoce tanto producto, proceso, organizacional, de mercado, ¿no? Esta cuestión comercial, y también incluye el cambio institucional. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del cambio institucional? Recuerden cuando veíamos el modelo Fordista de producción y decíamos, es un modelo en que se fomenta la producción en masa. O sea, tiene como resultado esta integración vertical, ¿no? Una producción en masa, pero era necesario un consumo de masas. ¿Qué cambio a nivel institucional surge? Y decíamos, se crean acuerdos, ¿no? A nivel macroeconómico entre sindicatos, entre empresas, entre Estado. ¿Para qué? Para que se indexara el salario a la productividad. Es decir, que entre más productivos fueran los trabajadores, su salario iba aumentando, ¿no? Se contemplaba esta cuestión del crecimiento de los precios, ¿no? El proceso se contemplaba esta cuestión de la inflación, ¿no? Y entonces el salario seguía a los aumentos en productividad. Luego, entonces, ¿qué sucedió? Que se va creando, decíamos, un mercado de masas que permitía dar salida a ese producto de masa. Pero, ¿qué pasaba con ese sector de la población que no estaba vinculado al mercado de trabajo? Ah, la innovación fue todas las políticas del estado de bienestar. Entonces, también, y por eso fue importante que viéramos, ¿no? El documento de Coriat con la cuestión de el modelo fordista, también el mismo documento de Coriat con esta cuestión de el modelo toyotista, porque ahí también hubo cambios institucionales importantes. Y entonces, entre los cambios institucionales importantes, aquí veíamos que esta
desespecialización del trabajador, esta reasociación de tareas, esta racionalización del trabajo, este aumento en la explotación del trabajo, tenía que tener una contraparte. Y esa contraparte, ¿no? Para las empresas grandes, como en el caso de Toyota, decíamos, bueno, es el empleo de por vida. Es estos salarios que eran negociados por sindicatos de empresa, ¿no? Y entonces generalmente en algunas ocasiones eran más altos que lo que pedía el sindicato. Había también otra cuestión importante, la creación de mercados internos de trabajo que permitían que una persona fuera avanzando a lo largo de toda su vida o su trayectoria profesional dentro de la empresa, logrando alcanzar mejores puestos, mejores salarios, ¿no? Y a cierta edad la empresa lo jubilaba, se abría un espacio para que otra persona dentro de la empresa, ¿no? Pudiera ocupar ese lugar. Esos son cambios institucionales, ¿vale? Entonces, todo eso se considera innovación. La innovación entonces la vamos a ver en sentido ampliada y que ciertas innovaciones en producto y en proceso, como bien lo decía Lipietz, requieren un conjunto de instituciones o de cambio, ¿no? Institucional y organizacional para que esto funcione, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahí ya lo platicamos. Entonces, una de las preguntas que trata de contestar en este apartado perdón, NEFA, nos dice, entonces la innovación o el peso de la innovación, ¿en quién recae? Y esto les decía que era importante que ustedes lo vincularan con lo que habíamos revisado en su momento con la teoría de Penrose, ¿no? La teoría de las capacidades y también con esta cuestión de la teoría evolutiva. Pero quizá Penrose es alguien que lo hace notar de una manera más fuerte, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, el empresario dentro de la empresa era la principal limitante, o sea, podía fungir como la principal limitante, pero también como el principal motor para incentivar no solamente la supervivencia de la empresa, porque estamos hablando de que la empresa no busca maximizar un beneficio, la empresa busca obtener un beneficio satisfactorio y que ese beneficio le permita sobrevivir en el mercado y no solamente sobrevivir, sino también crecer. Entonces, ¿en quién recae esa responsabilidad? En el empresario. El empresario, en primer lugar, hay otros dos elementos ahí que también pueden impactar a esta supervivencia o el crecimiento de la empresa, ¿no? Pero el principal es el empresario. Entonces, el empresario es el encargado, nos decía Penrose, y ahora lo ligo con Schumpeter, ¿no? Este, eh, el empresario es el encargado de, en este medio ambiente en el cual se desenvuelve la empresa, el empresario es el encargado de identificar la famosa oportunidad productiva. Es decir, lo platicábamos en el salón, identificar, ¿no? Si hay una necesidad no cubierta, identificar si se puede ingresar en algún mercado. Estamos aquí. Identificar si es posible implementar un nuevo método de producción. Identificar si se puede mejorar la calidad del producto. Identificar si se puede ampliar la cartera de productos que mando a mi nuevo mercado. Identificar si este mercado en el cual me muevo ya está muy saturado y es importante que yo empiece a entrar en nuevos mercados. Y ahí les pongo el ejemplo, eh, lo platicaba, no me acuerdo si con ustedes o con sus compañeras de Xiaomi. Xiaomi es una empresa que surge fabricando teléfonos y ahora tenemos que Xiaomi no solamente es líder en su sector, sino que ahora ya ingresó en un sector con una base tecnológica que le es distinta. Cuando hablo de base tecnológica, hablo del conocimiento que ha generado la empresa, no con una base tecnológica distinta en la que nace originalmente. Y ahora tenemos que Xiaomi ya lanzó su primer auto eléctrico. Entonces, ¿quién está detrás, ¿no? De identificar estas posibilidades? El empresario. Y entonces, el empresario lee esa información que le brinda el medio ambiente y actúa en consecuencia. ¿Qué significa actúa en consecuencia? Regresa dentro de la empresa e identifica si con los factores productivos que tiene
combinándolos de cierta manera, puede ofrecer los servicios productivos, ¿no? Sean productos, sean servicios que él identifica, ¿no? Pueden ser aceptados por el mercado. Y aquí, o sea, decimos algo que es importante. Esta capacidad de leer el medio ambiente es una habilidad por sí misma. ¿Y eso de qué depende? Del conocimiento del sector, del conocimiento de la empresa y de la experiencia del empresario. Entonces, puede ser que haya empresarios que a pesar de tener la oportunidad productiva enfrente de ellos, pues no se dan cuenta. Entonces, eso ya es una habilidad por sí misma. Ahora bien, aquí tenemos una cuestión importante. No solamente es identificar, también puedes tener un error, ¿vale? Al leer esa información, porque puede que tú creas algo y cuando tú ya actúes en consecuencia y llevas algo, ofreces un servicio o un producto al mercado, el mercado no lo acepta. Luego entonces, ¿no? La percepción que tuvo este empresario de lo que sucedía en el medio ambiente es errónea. ¿Y esto por qué? Recuerden que tanto bueno, Penrose nos dice, existen problemas de racionalidad limitada. ¿Vale? Entonces, eso, o sea, que el empresario identifique una oportunidad productiva no significa que eso que identifica, o sea, que eso que él ve sea lo correcto, pero sí es lo correcto, ¿no? Y cuenta con los recursos productivos para ofrecer un producto o un servicio, esto se convierte en una innovación, porque diferencia a la empresa. Entonces, algo que nos dice aquí Schumpeter es que si hay innovación, es porque hay empresarios, ¿vale? Entonces, en la visión de Penrose, si la empresa sobrevive y si la empresa crece, es mayoritariamente responsabilidad del empresario. Y entonces ustedes recuerden, que ojalá lo recuerden, aunque sea ahorita que les llegue ahí como los chispazos de lo que vimos en su momento, nos decía Schumpeter Penrose, dentro de una empresa va a haber dos grupos de personas. Un grupo de personas que brindan servicios directivos, es decir, estos servicios directivos son aquellas rutinas, ¿no? Patrones estables de comportamiento que le permiten a la empresa tener ciertos resultados. Estos servicios directivos los podemos encontrar en tesorería, en mercadotecnia, en producción, en logística. Es el actuar normal de la empresa. Y entonces nos decía Schumpeter, Penrose, nos decía Penrose, la empresa puede sobrevivir en el mercado haciendo lo que siempre hace, pero corre el riesgo que ante un cambio en este medio ambiente, si sigue haciendo lo que hace, sea desaparecida o sea adquirida por una empresa más grande. Entonces, los servicios directivos son importantes, sí, porque permiten el día a día de la empresa, el funcionamiento normal de la empresa. Pero tenemos un grupo de personas que brindan servicios empresariales. Pensemos en el CEO, ¿no? Entonces, ¿qué son estos servicios empresariales? ¿No? Dice, son estas personas o esta persona que que tienen una capacidad de liderazgo fuera de lo normal, porque así es el empresario para Schumpeter. Este empresario emprendedor, vean lo que está aquí escrito en el segundo párrafo. Dice, el empresario es una persona con una voluntad y con una energía muy superiores a lo normal. Y entonces, estas personas con esa capacidad de liderazgo, lo que hacen es convencer dentro de su empresa que lo que ellos esta información que están recibiendo del medio ambiente, del mercado, es la correcta y que tienen que actuar en consecuencia. No solamente eso, ¿no? Sino que también afuera de la empresa, y aquí es una cuestión importante que ahorita vamos a llegar, tiene que convencer, ¿no? A aquellas personas que cuentan con el capital para financiar este proceso de innovación. Entonces, ese es el empresario. Dice aquí, ese es una persona fuera de lo normal para Schumpeter que tiene la capacidad de hacer que las cosas se hagan. Fíjense, perciben posibilidades objetivas que otros no.
que es lo que les comentaba yo al inicio aquí de la sesión. Perciben cosas que otros no ven. ¿Y por qué lo perciben? Porque es fruto de la experiencia, es fruto del conocimiento. Y entonces, si lo percibe de manera correcta, actúa en consecuencia, combina los recursos productivos con los que cuenta, se allega a recursos financieros, ¿no? Ofrece un producto, un servicio nuevo al mercado y este lo acepta, nos convertimos, o sea, eso se convierte en una innovación. Y entonces, aquí, finalmente, como lo veíamos ahí en clase, esta cuestión del ciclo económico, ¿no? Del ciclo del sistema económico, ¿quién está detrás, ¿no? de estas fluctuaciones? El empresario, porque me dicen, el empresario, a través de estas actividades de innovación que realiza, es capaz de generar ese equilibrio. Luego, entonces, si nosotros llegamos aquí a la tercera viñeta, dice, ¿cuál es la función del empresario dentro del sistema capitalista? Dinamizar. ¿Sí? Por eso decíamos que el capitalismo como tal está totalmente lejano de lo que mencionan todas aquellas teorías ortodoxas, que todo tiende siempre al equilibrio. Al contrario, ¿no? El capitalismo se ve movido ¿por qué? Por la innovación, ¿no? ¿Y quién está detrás de la innovación? El empresario. Entonces, vean, aquí Schumpeter nos dice, el capitalismo es una forma de economía de propiedad privada, porque quien dirige todo este proceso, no nos hablan en ningún momento aquí, bueno, más adelante vamos a ver qué nos dicen del Estado, ¿no? Una forma de economía de propiedad privada, es decir, el encargado de echar a andar este cochecito ahí ¿cómo se llama? En la montaña rusa, ¿no? Es la empresa, ¿no? Por eso es una forma de economía de propiedad privada. Dice, en la que las innovaciones se realizan por medio del dinero prestado. Esto es muy importante. No lo vamos a ver aquí, pero una de las cuestiones importantes que nos dicen tanto los clásicos o ya más adelante los neoclásicos es que para que haya inversión, o sea, es la teoría del ahorro ex ante, que tiene que haber ahorro para generarse una inversión. Aquí ya Schumpeter, como otros autores, plantea lo contrario. No estamos para innovar, o sea, o para financiar un proyecto de inversión no se necesita ahorro. ¿Por qué? Porque están obviando que se puede crear dinero y que estas instituciones que crean dinero son los bancos, ¿no? Entonces dice aquí, en el capitalismo, la empresa financia la innovación por medio de dinero prestado, ¿no? Entonces aquí ya nos habla de la importancia del crédito, ¿vale? Entonces esto es importante aquí con la visión de Schumpeter. Y entonces, eh, cerrando esta idea, dice, el capitalismo, dice, lo voy a leer y lo explico, dice, dar rienda suelta a promesas de riqueza y amenazas de ruina, que son una fuerza suficiente para atraer a la gran mayoría de cerebros, vean, ¿no? La visión del empresario de Schumpeter, súper normales, ¿no? O sobrenormales. Aquí, la cuestión que nos está explicando Schumpeter es, recuerden que todo esto se da en un clima de incertidumbre. Puede que esté leyendo bien, puede que no. Puede que lo que yo lleve al mercado, el mercado no lo requiera, no lo demande, ¿vale? Entonces, y puede ser que a pesar de que yo me embarque en un proceso para darle al mercado aquello que yo identifico que quiere, llegue tarde o no llegue, ¿no? Por los recursos productivos con los que cuento, al punto que yo estoy deseando llegar. Entonces, estamos en un medio ambiente incierto. Entonces dices, bueno, a mí me dicen que el individuo racional en esta cuestión de la maximización de beneficios, ¿no? Teoría, los supuestos de competencia perfecta, me dicen que cuentas con toda la información disponible para tomar tus decisiones, que la información que está llevando, ¿no? a la toma de decisiones de consumidores y de productores está disponible y es gratuita, pero ya vimos que eso en la práctica no sucede. Entonces dice, ¿cómo es posible que una persona
desconociendo totalmente el resultado de las cosas, se atreve, ¿no?, a realizar un proceso de innovación. ¿Por qué? Si hay una incertidumbre enorme. Y dice aquí Schumpeter, dice, es que la promesa de riqueza, dice, es una fuerza suficiente para atraer a un montón de personas. Va a haber, o sea, pero de esas 100 personas que identifican esa oportunidad productiva, quizás solamente llegue uno, dos, cinco. Y las demás, ¿no? Pues pierden lo que invirtieron. Dice aquí también está la amenaza de ruina. Pero dice, pero la promesa per se de alcanzar el éxito es suficiente para incentivar a estos empresarios que nos dicen son los empresarios aquellos que actúan con la entraña, con el estómago, ¿no? O sea, que son proclives al riesgo, ¿sí? Entonces, dice, sí, puede ser que pierda, pero tienen, o sea, es una cuestión muy importante esto en el empresario. Y eso se liga aquí, miren, eh, con esta diapositiva. Fíjense, aquí hay dos preguntas. Dice, ¿cómo se comporta el empresario innovador? ¿Y por qué innovan los empresarios? Voy a empezar con la segunda. ¿Por qué innovan los empresarios si existe tanta incertidumbre en torno al proceso de innovación? Schumpeter nos dice que es una razón eminentemente psicológica. Dice, porque estos empresarios innovan no tanto, dice aquí, por el resultado económico, dice, sino para Schumpeter, y que eso ya lo discutimos nosotros ahí en clases, y las innovaciones tienen un contenido económico, no espero que se acuerden porque va a ser pregunta de examen. Entonces, Schumpeter dice que para los empresarios lo económico no es lo relevante, sino que ellos están detrás del éxito. Entonces, que estas personas fuera de lo normal, para ellos es algo vital, es una necesidad estar viendo, ¿no?, la posibilidad de crear, dice, de hacer que las cosas se hagan, ¿sí? Entonces, no lo hace, dice, por tanto, por resultados económicos, sino es una necesidad por sí misma, conquistar el éxito, conquistar el reconocimiento de sus pares, ¿vale? Entonces, dice, esa es la satisfacción que les da, dice, estar generando cosas que la mayoría de las personas pensaban que no era factible de realizar. Entonces, cuando nos dice ahí que sin esto, ¿no?, el sistema funcionalista, perdón, el sistema capitalista no funciona, dice, porque el mismo sistema capitalista, y lo voy a leer, dice, induce en los empresarios expectativas irreales con respecto al éxito, sobreestimando su capacidad de hacer bien las cosas. Y eso le sucede a muchas personas alrededor del mundo. Dice, y logra movilizar más esfuerzo que el que hubiera obtenido de espíritus más sobrios. ¿Vale? Dice, este razonamiento lo extrapola también no solamente a los empresarios, sino a los científicos, ¿no? Dice, los científicos también creen que, de manera equivocada, que serán sobresalientes en su campo. Dice, porque solamente algunos científicos tienen esta capacidad por encima de la media y son los que alcanzan los niveles más altos en términos de investigación. Dice, sin embargo, todos aquellos científicos que de no haber creído que iban a tener un éxito arrollador, ¿vale? No sé, o sea, ese comportamiento, si no también lo hubieran creído, se no se hubiera tenido una contribución positiva para el progreso científico y tecnológico. Porque dice, también tienen una contribución positiva, pues el trabajo científico rutinario es necesario para que se produzca el progreso. ¿Vale? Entonces dice, el mismo sistema capitalista genera estas expectativas irreales de éxito, pero solo algunos son los que van a llegar al objetivo que se han propuesto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos, chicas? ¿No? Yo creo que no, Dime, profesora, Karen. gracias. Ah, no, que no tenía, bueno, personalmente no tengo duda.
Ok, que no tienen duda. A ver, aquí en el chat. Ah, que todo bien, profesora. Ok, entonces, vale. Denme un minuto. Estoy con ustedes. Sí, gracias. Listo, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, eh, ahora, y estas personas sobredotadas, es normal, dice aquí, que surjan, ¿no? De una forma estructural. ¿Qué significa? Porque vean, dice, las innovaciones no son de tipo estructural. Díganme qué entienden en esta frase. Alguien lo puede escribir en el chat, puede abrir micrófono. ¿Por qué creen que Schumpeter nos dice que las innovaciones no son de tipo estructural? Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes ven que hablan de toda la dependencia tecnológica, ¿no? En la economía mexicana, y dicen, es un problema estructural. ¿Qué nos están diciendo? ¿No? ¿Nadie? Es como, Ajá, adelante. es como un problema de raíz. Yo lo entendería así como un problema de raíz que tiene sus antecedentes, que tiene, mm, pues bien que se debe analizar o estudiar con profundidad o a profundidad. Yo lo entendería así como un problema de raíz. Un problema de raíz. Gracias, Karen. ¿Alguien más? A ver, Alejandro, Daisy. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre que es algo que ya está como cimentado, ¿no? Puede estar tal vez incorporado, añadido a la Constitución, a las leyes, a lo política, algo ya establecido, ¿no? Por el gobierno, por la institución, por así decirlo. Ah, ya. Ok, bueno, muchas gracias. A ver, aquí tenemos dos conceptos. El concepto de coyuntural y estructural. Estructural es algo que se ha repetido o que este fenómeno prácticamente ya es una cuestión, híjole, que está totalmente imbuida, ¿no? En el funcionamiento de cierta cosa, o en el caso que hablamos de la dependencia tecnológica, decimos que la dependencia tecnológica en México ya tiene un carácter estructural porque no ha cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo. Veíamos dependencia tecnológica en el porfiriato, veíamos dependencia tecnológica durante el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, veíamos todo este problema que conllevaba la dependencia tecnológica en el modelo global exportador, y ahora con esta reconfiguración siempre seguimos hablando de que México es dependiente tecnológicamente. Entonces, vean, ¿no? Es un problema de larga data. ¿Qué pasa cuando es algo coyuntural? Es un fenómeno que afecta, sí, al sistema económico, pero le afecta de manera quizá durante cierto tiempo, ¿no? Un año o 2 años. Cuando ustedes leen, ¿no? El periódico que dice análisis de coyuntura económica. Estoy analizando lo que está pasando en abril en términos de la productividad del Estado de México, pero si yo quiero hacer un análisis mucho más rico,
sea, cuando yo analizo abril, pues estoy analizando la coyuntura de lo que está sucediendo en términos económicos, políticos, sociales en el Estado de México. Pero para dar un análisis mucho más rico, tengo que ver la tendencia, ¿sí? Entonces, no solamente tengo que ver abril, sino que tengo que ver el año pasado, el antepasado, y ver una dinámica de ciertos fenómenos que yo estoy utilizando, o que estoy analizando, perdón. ¿Vale? Entonces, eso es la diferencia, quizá de una manera muy sencilla, entre estructural y coyuntural. Ahora aquí nos dicen algo, que las innovaciones no son de tipo estructural, es decir, que las innovaciones en el sistema capitalista no surgen de manera permanente. Dicen, las innovaciones surgen de manera aleatoria. Y yo creo que aquí Schumpeter se está refiriendo a estas innovaciones radicales, ¿sí? Entonces, estas innovaciones radicales que cambian todo el paradigma tecnológico, como lo platicamos en su momento ahí, que ponía el ejemplo de esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Si nos llevaría a un nuevo paradigma tecnológico, no. No es algo que ese tipo de innovaciones que están surgiendo día tras día, sino nos dice Schumpeter que surgen, ¿no? De vez en vez, de manera aleatoria. Y dice, y esto es resultado porque las innovaciones las generan individuos extraordinariamente dotados de ciertas capacidades que tampoco es que dirían en el dicho popular que se ven en maceta, ¿no? O sea, también estos individuos excepcionalmente dotados en las capacidades de identificar eh, cómo pueden detonar una innovación o generar una innovación, científicos, empresarios, no es que tampoco surjan de manera estructural, sino que también surgen de manera aleatoria, ¿vale? Entonces, dice, me regresa ahora sí a la primera parte de cómo se comporta el empresario innovador. Dice, se tiene una conducta racional porque obviamente dice, tú no te vas a embarcar en una actividad si no esperas tener éxito en ella. Entonces dice, ahí su conducta es racional. Recuerden que la racionalidad aquí está con la maximización del beneficio, ¿no? Entonces, lo que están buscando aquí es explotar con éxito aquella oportunidad productiva que ellos identifican, ¿no? Para echar a andar la innovación. Dice, pero al mismo tiempo que ellos buscan de manera racional alcanzar el éxito, tienen una conducta emocional. Dice, porque a pesar del éxito, no están satisfechos con los resultados obtenidos y siempre quieren más, ¿sí? Entonces, y también esta conducta irracional es porque sí, quieren lograr el éxito, pero tienen un desconocimiento total si aquello que van a hacer los va a llevar al éxito, ¿no? Entonces dice, en este empresario juega, hay una parte racional, pero hay una parte irracional. Y yo creo que en el caso aquí de lo que nos habla Schumpeter con este empresario, es la que gana, esta conducta irracional, ¿vale? Entonces, nuevamente me dice, las innovaciones son resultado de la aparición aleatoria, ¿no? Del surgimiento de vez en vez de individuos excepcionalmente dotados. Y su éxito dependen de la intuición, de la capacidad de ver las cosas de cierto modo, dice que luego resultan ser ciertos y de captar el hecho esencial. En el documento que ustedes leyeron de Lugones, venía una parte cuando hablaba de las ventajas competitivas que decía, las ventajas competitivas de empresas, regiones, países residen en gran parte de la capacidad, ¿no? De identificar, de leer, ¿no? Esto que quiere el medio ambiente, que quiere el mercado, y que implementar una estrategia y que esta estrategia sea la adecuada, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, el éxito depende de la capacidad de ver las cosas de cierto modo y que resulten ciertas, ¿no? Entonces dice, eliminan lo que no es esencial, le quitan la paja a las cosas, ¿vale? Entonces, este, este es el empresario schumpeteriano, ¿vale? Y aquí me gustaría que ustedes pensaran en los empresarios mexicanos que tenemos. Dime, Karen, adelante.
Gracias. Bueno, como comentario y observación, Ujú. usted, por ejemplo, no recuerdo si fue en el curso de empresas o en este, nos había comentado que tenía estaba asesorando a una alumna de maestría, me parece, en donde ella estaba obteniendo resultados interesantes respecto a el tema de las innovaciones. Había descubierto que actualmente muchas empresas lo que hacían para obtener o para sacar su rentabilidad, en lugar de irse por el lado de la innovación, es que estaban reduciendo sus costos, principalmente sus costos variables, ¿no? Sus costos laborales. Entonces, los empresarios que actualmente optan por tomar ese lado, es decir, en lugar de innovar, reducir esos costos para mantener y sacar su rentabilidad, también de alguna manera están respondiendo a esa conducta racional, porque no están viendo oportunidad productiva para innovar. Fíjate, gracias, Karen. Es muy buena tu observación. Eh, Aquí se ha dado un fenómeno, ¿no? Que a nivel internacional vemos como hay una caída quizá en estas cuestiones, en los procesos de innovación, pero principalmente yo lo vería con lo que lo he trabajado, una caída en los proyectos de inversión, ¿no? A nivel internacional. Y se los mostré en su momento, ¿no? Y el costo que tiene esta caída en inversión, porque dice, hay un vínculo entre la inversión y el crecimiento económico. Entonces, cae la inversión y por lo tanto también significa que caen los ingresos de los hogares, cae la demanda, y si cae la demanda, pues se invierte menos porque se crea este círculo pernicioso, ¿vale? Entonces, eso tiene un costo importante en el crecimiento económico. La cuestión aquí es preguntarnos por qué no están invirtiendo los empresarios. Y también esta respuesta para algunos autores es que los empresarios no están invirtiendo porque ellos no identifican en el sector productivo, si lo quieren ver como tal, la oportunidad de rentabilizar su inversión. O sea, de que esta inversión crezca, ¿no? Esta cuestión de que haya un proceso de acumulación de capital y por lo tanto lo que hacen muchas empresas, decíamos, a nivel internacional, lo que hacen es que esos créditos, porque hay mucho dinero disponible en los mercados financieros, esos créditos los piden, pero en lugar de implementarlos en un proceso de inversión, lo que hacen es que los ocupan en actividades especulativas. Y ahí tenemos cómo, ¿no? Empieza toda esta especulación en el mercado de valores y que el precio de una acción, simplemente por estas expectativas también irreales de ganar mucho dinero en un momento determinado, en un corto plazo, hacen que el precio de una acción suba sin que esté ese precio, ¿no? Vinculado por cuestiones que se estén haciendo en términos productivos. Entonces, esa es una realidad, que los empresarios, eh, que los empresarios no están invirtiendo porque no están encontrando esa oportunidad de rentabilizar su capital, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los empresarios? Pues esta cuestión, o sea, pero aquí tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿esto es el empresario schumpeteriano? O sea, estos empresarios que vemos son los empresarios que ve Schumpeter, porque al final aquí, en esta cuestión del sistema económico, del funcionamiento normal del sistema económico, Schumpeter, ¿no? Dice, quien dirige la actividad en el capitalismo es el empresario. Y entonces también en el empresario, en este empresario emprendedor, innovador, es en quien recae, o sea, dice, en esa búsqueda de estar siempre haciendo cosas nuevas, dice también de volver a dinamizar, ¿no? El sector productivo, ¿no? O sea, para este, que surjan estas actividades de innovación. Ahora, lo que tú preguntas acerca de esta cuestión de los costos. Si nosotros, ¿cómo podemos reducir los costos, ¿no? En un proceso productivo. Entonces, bueno, este, no sé, vean, voy a, no sé, aquí está, ¿no? Dice, ¿cómo podemos reducir los costos? Dice, oye, y si implemento un proceso productivo
no sé, una maquinaria que tenga mayor tecnología o bien eh, tengo acceso a una nueva fuente de suministro, ¿no? Los costos se pueden reducir si el empresario innova, pero estamos viendo que el empresario no está innovando y no está invirtiendo. Entonces, ¿cómo ha buscado? Recordemos aquí que la innovación es fuente de competitividad. Entonces, para Schumpeter, para los evolutivos, para Penrose, ¿no? O sea, las empresas, las regiones, los países que tienen ventajas competitivas verdaderas son aquellos que innovan. Y por eso me dicen, importante la innovación, importante el gasto en investigación, en ciencia y tecnología, ¿no? Por esta relación directa que se encuentra con la innovación. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí es que las empresas pues ni están invirtiendo ni están innovando y su competitividad la están basando en esta reducción, ¿no? De los costos salariales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha habido también innovaciones institucionales a lo largo del tiempo que han buscado beneficiar a este sector empresarial. ¿A qué innovaciones institucionales me estoy refiriendo? Pues que antes había un contrato colectivo de trabajo y que ahora no. Y entonces puede ser que hay una variedad de contratos, ¿no? Hay una variedad de contratos y veíamos, surge esta que te pueden contratar por 1 hora, por 2 horas, y ya eres una persona empleada. Vemos también aquí el caso de la subcontratación y todas estas reformas al mercado laboral. Esos son cambios institucionales, tratando de qué? De recomponer, ¿sí? De frenar esta caída en la tasa o en el beneficio de los empresarios. Entonces, los empresarios vemos que no son estos empresarios schumpeterianos, ¿no? Sino que son verdaderos rentistas. Y lo platicábamos en clase, fíjense, en esta cuarta, tipología, bueno, de la tipología de innovación, dice la conquista de una fuente nueva de suministros, ¿no? Y entonces veíamos cómo en América Latina la inversión china ha entrado de una forma brutal y han realizado proyectos de infraestructura. ¿Y qué es lo que están haciendo? Lo veíamos también en el caso con las empresas canadienses. Están creando, o sea, aquí todo es una cuestión geopolítica. Están apropiándose y en lugar, o sea, fíjense, de apoyar a que estas economías se industrialicen, ¿no? Dada la relevancia de la industria en el desarrollo económico, las están reprimarizando. Y ahí tenemos a Chile, donde la inversión extranjera directa mayoritariamente se va al sector minero. Y ahí tenemos cómo ha llegado muchísima inversión china a Bolivia, ¿no? Vemos cómo está en Argentina, Colombia. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? Allegándose de la fuente de suministro de materia prima. Véanlo en el caso mexicano, que es una cuestión bien interesante que se discutió, ¿no? En el seminario departamental, ojalá hubieran seguido, el tema del agua. ¿Cuántas empresas transnacionales? O sea, la cantidad de agua que consume la industria es impresionante. No tanto verlo en términos de la industria manufacturera, bebidas, ¿no? Eh, bebidas alcohólicas como la cerveza, todas estas bebidas embotelladas, los jarabes, el agua, que dejan prácticamente sin agua a regiones enteras, sino también el sector agroindustrial. Ahí tenemos un experto, el doctor Edmar, que les puede platicar con mayor precisión que yo, la cantidad de agua, ¿no? que gastan todas estas empresas del sector agroindustrial. ¿Qué hacen estas empresas? Pues van a países y conquistando que una fuente de suministro de materia prima. Es un control. Y eso es innovación, ¿no? O sea, si tú estás, o sea, pero también veamos entonces, de acuerdo a esta tipología, si, no sé, si una empresa china no controlaba el litio y entra de manera exitosa en Bolivia, es innovación, pero también tenemos que preguntarnos cuál es el costo de esta innovación, porque al final
la innovación pues tiene que tener beneficios sociales, ¿no? Entonces, sí, aquí es importante, en el margen de lo que decía Karen, preguntarnos si realmente los empresarios que tenemos son empresarios. Piensen en los empresarios mexicanos. Y les decía, ya en mayo, ya nada más estoy viendo aquí con las personas de CEMEX, ¿no? Para que vayamos ahí a hacer nuestra visita, ¿no? Pero tenemos a Cemex y dices, bueno, ¿qué vende Cemex? O sea, es una empresa internacional, sí. Vamos a ver qué nos dicen cuáles son las innovaciones. Pero ¿qué vende? Cemento. Y decíamos, tenemos estos pachocos, ¿qué vende? Huevo. Tenemos a Maseca, ¿qué vende? Maíz, tortillas, ¿no? Entonces, vemos ahí, revisábamos el caso, no me acuerdo si fue con sus compañeras, no creo que fue con sus compañeras en una pregunta de examen de estos señores de los Bayeres, ¿no? Que son dueños del Palacio de Hierro, del ITAM, pero también que tienen una participación importante en el sector minero. ¿Qué hacen? Y son los empresarios reconocidos. Y estos cuates creo que le dieron al papá, acaba de morir ahí hace, no sé si el año pasado, una medalla en el Senado por ser un empresario. O sea, ¿qué hace? Pues vende mercancías, tiene una escuela y lo que hace es que está apropiándose de las riquezas del país, ¿no? Y que hay de hecho un documental muy bonito en Netflix, no recuerdo aquí el nombre, acerca de este despojo que han hecho estas empresas de los recursos de las comunidades. Entonces es eso, decimos, estos son los empresarios, o sea, este es el empresario innovador de Schumpeter, ¿no? Decía una doctora que estuvo mucho tiempo ahí en la Guamas Capuzalco, ¿no? Y historiadora y no, la doctora Barragó, y ella decía, ¿no? Es que nosotros no tenemos empresarios, tenemos rentistas, ¿vale? Entonces, el empresario schumpeteriano no es el empresario mexicano, ese no lo tenemos. Entonces, eso es importante también para poder leer esta cuestión de por qué México está en un lugar tan bajo en términos de innovación y lo que veíamos, el desarrollo tecnológico. Ayer estaba revisando un documento para una presentación que los voy a invitar, es el próximo miércoles, y la pueden seguir a distancia. Es allá en la Facultad de Economía, de un documento que estoy estudiando con un colega del Colmex y con otra colega de la UNAM acerca de la política industrial en la 4T, ¿no? Más allá de eso, pero cuando estaba revisando cuestiones de innovación y de patentes, pues vemos que aquí en México se patenta, vamos a llegar a este momento más adelante con otra lectura, que en México se patenta muy poco. Dicen, y del 100%, imagínense, ¿no? De las patentes que se registran en México, el 5% de las patentes son patentes que registran mexicanos, ¿no? Empresas mexicanas o mexicanos. Y de ese 5%, quienes están patentando mayoritariamente de ese es la UNAM, el Politécnico y la Autónoma de Nuevo León, ¿no? Instituciones educativas. Entonces, ¿dónde están nuestros grandes empresarios mexicanos? Estos no son, porque no están innovando, no están patentando, etc. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿No? Ok, No, gracias. entonces, vale. Entonces, bien, dice aquí, ¿no? Eso también ya lo habíamos platicado, dice capitalismo, innovación y destrucción creadora o creativa, ¿no? Entonces, la innovación da origen al proceso de crecimiento y establece su ritmo. Dice, pero es un proceso irregular, cíclico, que se presenta como un conjunto y jamás de manera aislada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que imagínense que surge una gran innovación y se van generando cambios alrededor de esta gran innovación. Y dice, si nosotros vemos las innovaciones, imagínense un racimo de uvas, ¿no? Entonces, dice, se presenta como un conjunto. Surge una gran innovación y van surgiendo innovaciones en diferentes campos, sectores que derivan de esta gran
innovación, ¿vale? Entonces, dice aquí, la empresa capitalista y el progreso técnico han sido esencialmente uno. La empresa capitalista ha sido la fuerza propulsora del segmento. ¿Qué nos está diciendo? Que la empresa capitalista es quien incita el motor del progreso técnico de la innovación. Pero ¿qué empresa capitalista o qué entendemos por empresa capitalista? Que es lo que yo ya les he dicho varias veces en clase. No estamos hablando de esta empresa pequeña, de esta empresa especializada, ¿no? Estamos hablando de que la empresa, o sea, que el capitalismo per se, como sistema económico, no tiende a la competencia perfecta. El capitalismo per se tiende más a la centralización del capital, ¿no? A la conformación en los distintos sectores económicos de grandes bueno, no monopolios, pero estructuras de mercado de carácter oligopólico, ¿sí? Entonces decíamos, la verdadera innovación, o sea, las innovaciones radicales, ¿no? Innovaciones y aún incrementales, ¿no? Pero las verdaderas innovaciones, ¿dónde están surgiendo? ¿No? En este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque poseen los recursos humanos, físicos, intangibles, financieros para financiar un proceso de innovación. Por eso nos dice, la empresa capitalista es la fuerza propulsora del progreso técnico. Este tipo de empresa, dice, y el progreso técnico son esencialmente innovación. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Dice, y el capitalismo por su propia naturaleza es un proceso evolutivo. Dice, no porque crezca la población o el capital, sino una cuestión de acumulación, ¿no? Sino que dice, es un proceso evolutivo principalmente por los cambios que generan las innovaciones. Ahí en rojo, y eso es lo que me parece importante, dice, el capitalismo es entonces una historia de revoluciones, un proceso de mutación industrial que revoluciona incesantemente la estructura económica. Y es lo que decíamos, destruye lo antiguo y crea nuevos elementos, ¿vale? Entonces, eso también ya lo habíamos hablado, ¿no? Acerca de esta cuestión del ciclo de vida del producto, y lo vamos a retomar un poquito más adelante en la siguiente sesión que tengamos el día de hoy. Entonces, aquí le dejamos, nos vemos a la 1 de la tarde, y vamos a realizar un videíto, ¿no? Que me gustaría que comentáramos, o sea, terminamos esto, revisamos un video y empezamos con el siguiente cuestionario, que es el modelo de innovación lineal, ¿vale? Entonces, hasta aquí paro, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Karen, Yareli, Laura, Ángel, Daisy, Vladimir. No, profesora, todo muy bien, gracias, salvo lo que le mencioné que justamente no me hacía match lo que me describía o la descripción del empresario innovador con lo que se veía, pero ya lo tengo claro, gracias. Si quieren, ahorita vemos nuestros empresarios innovadores, ¿vale? Ahí nos echamos un clavado aquí a algunas notas periodísticas y vemos qué están haciendo nuestros grandes empresarios, ¿va? Entonces, bueno, aquí ya dejé de compartir pantalla, aquí